¿Qué hay, familia? Bienvenidos sean a nuestro primer programa oficial de Psicoeduca Cultural. Al ser nuestra primera emisión, tenemos un tema súper importantísimo de gran relevancia social. En esta cápsula revisaremos el tema de la doble y triple jornada en mujeres mexicanas, dentro de lo cual revisaremos diversos conceptos, como lo viene siendo el concepto de la jornada, la doble jornada y la triple jornada. Asimismo, de los síntomas y efectos que esto puede causar vaya la redundancia, en la persona que carga todo este peso. También vamos a ver las formas de tratamiento, las formas de prevenir, de concientizar a la sociedad para evitar estas circunstancias. Por último, revisaremos unas preguntas que haremos personalmente a nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial es graduada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene maestría en Derecho con acentuación en los derechos humanos, al igual que con derechos laborales internacionales. Es profesora de tiempo completo, coordinadora de posgrado e investigadora de la Academia Interamericana de Derechos. Con nosotros, Paloma Lugo Saucedo. Hola Calvin, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias a ti por aceptar la invitación. Como mencionaba, nosotros somos Psicoeduca Cultural. Mi nombre es Calvin Vadillo. Quien me acompaña Salma Martínez, Itzel Hernández y Héctor Rodríguez. Como mencionamos, el tema que vamos a tratar es la doble y triple jornada de mujeres mexicanas. Pero ¿por qué es necesario conceptualizar este tema, este enfoque? Bueno, consideramos principalmente es la visibilización del problema, ya que actualmente vivimos en una sociedad androcéntrica en donde la mujer no se le da absolutamente nada de crédito, sus problemas pasan de lado, y esa es una problemática realmente pesada para todos nosotros, para toda nuestra descendencia y sucesores. De momento, vamos a ver lo que son las dobles jornadas. Con nosotros, Héctor Rodríguez. Muy buenas tardes, Calvin. Muy buenas tardes, Paloma. Mucho gusto de poder estar con ustedes y también con las personas que nos escuchan. Muy bien, para comenzar a hablar sobre lo que es la doble y la triple jornada, primero tendríamos que aclarar lo que es una jornada laboral o una jornada en primer lugar. Y la jornada es el tiempo que se le dedica a un trabajo en un día o en una semana. Ahora que más o menos podemos tener claro eso, podemos hablar de lo que es la doble jornada, que es algo que se sufre mucho actualmente en México y sufren más las mujeres por el hecho de que la doble jornada es terminar tu jornada laboral y llegar a una jornada en tu casa no remunerada, y eso puede llegar a afectar a una mujer que después de trabajar una cierta cantidad de tiempo termine siendo otro trabajo sin ser pagada y que muchas veces terminan siendo minusvaloradas. Hace relativamente poco tiempo, en el 2015, se hizo una estadística en base al INEGI, aquí en México, donde se demostró que el 60% de las mujeres tienen un trabajo no en su hogar no remunerado. Y de ese 60%, el 38% también se habla de que ganan 22% menos que un hombre al trabajar. Eso, como mencionaba Calvin hace unos momentos, genera un mayor problema a nivel de igualdad de género. Ahora, también mencionábamos que vamos a hablar de lo que es la triple jornada. Esta jornada se presenta mucho en Latinoamérica en las situaciones donde la mujer después de estar trabajando en su casa y del trabajo remunerado, va a hacer trabajos sociales o de meetings políticos o cualquier tipo de trabajo relacionado a lo que abarca su vida social. Eso se le consideran trabajos de triple jornada. ¿Por qué? Porque también es un trabajo no remunerado que implica mucho esfuerzo. En México se podrían reconocer como, por ejemplo, las lideresas, que son las mujeres que se encargan de reunir a las personas de cierta comunidad a apoyar un partido político o a seguirlo. Eso desde el punto de vista de la terminología. También, retomando algunas de las investigaciones que se hicieron a lo largo de este tiempo, se habla de que en todo México se aplicó otras
pues entrevistas por parte de la INEGI y sobre también sobre la encuesta nacional sobre la discriminación aquí en México. Y se descubrió que en un 23% en el caso de los hombres y un 21% en el caso de las mujeres, que son mayores de 18 años, se sintieron identificadas con la frase de que las mujeres deben de ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres, lo cual eso sí ha llegado a afectar y ha llegado a mantener ese estigma de que la mujer debe de estar ayudando normalmente en casa, lo cual refuerza, desgraciadamente, la idea de las dobles jornadas. Híjole, qué frase tan fuerte nos acabas de decir, Héctor. Pero sí, como tú mencionas, también en México es uno de los 30 países donde hay más explotación laboral a mujeres. 30 de los 108 países que hay. Entonces estamos en una situación muy, muy mala. También, como nos comentaste, la triple jornada, vaya, México, Latinoamérica se me hace, es quien más importancia les da al reconocimiento social de toda una comunidad, el esforzarse más por las otras personas, ¿quién lo diría? Por un bien mayor, por así decirlo. Seguido de estas jornadas, vamos a ver lo que son los síntomas a la salud, los efectos que esto genera, todas estas cargas emocionales. Itzel Hernández, mi compañera, ¿qué nos podrías decir? Bueno, ya ahorita que Héctor nos centró un poco sobre qué es las dobles y triples jornadas, yo voy a hablar un poco sobre los efectos a la salud que puede traer hacia las mujeres. Una de las lesiones más comunes pues es la artrosis en dedos, manos y muñecas, que es un dolor muy intenso en las articulaciones, también como rigidez, y puede dejar la incapacidad en estas áreas de las manos. También son dolores en la espalda que viene siendo, bueno, abarca las cervicales, dorsales y lumbares por las malas posturas que pueden llegar a tener. También con ello se viene el estrés laboral con graves efectos sobre la salud, y bueno, todo ello desemboca en una mayor frecuencia en las mujeres, como caídas y golpes, debido también a la fatiga que puede contraer todo pues trabajo de poder llegar hasta triples jornadas. Y así es, Itzel. ¿Cómo también existen ya hay estudios sobre el burnout en mujeres de doble jornada, triple jornada? También estudios sobre la somatización de toda la carga emocional que tienen, carga emocional, física, sentimental, psicológica. Todo este tipo de problemáticas puede generar, vaya, realmente una respuesta fisiológica, en la que lo mejor que se podría hacer no sería un medicamento mágico, sino llevar un proceso para la visibilización de tal. Con esto nos uniremos al punto de las maneras de apoyo y sobrellevar estas problemáticas. Salma, Nayeli Martínez, ¿qué nos podrías decir? Sí, Calvin, hola, ¿cómo estás? Pues mira, más que nada esto sería como una ayuda a ellas, porque en sí no existe pues un tratamiento, una pastillita que les dé si ya va a desaparecer pues sus dobles y triples jornadas. En sí, una manera de ayudar a las mujeres que realmente ellas no escogen o no tienen alguna otra alternativa. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen pues familia o alguna pareja que les pueda ayudar, entonces ellas pues solas trabajan y aparte ayudan cuidan a sus hijos y están en otras actividades. En sí, pues puede ser algunas instituciones o el gobierno que les puede ayudar para darles algún apoyo, ya sea económico o que les facilite a lo mejor un poco más el trabajo, para que se disminuya un poco pues la carga que ellas tienen. En cuestiones físicas, como lo mencionó mi compañera Itzel, en cuestión de fatiga, por ejemplo, hay mujeres
que sí tienen parejas y aún así tienen sus dobles y triples jornadas. En cuestión del hogar, pues poder comunicarse y decir que pues dividirse las cuestiones del hogar para que los dos, pues entre los dos hagan esas actividades y ahí pueda disminuir un poco más la fatiga en cuestiones de articulaciones del cuerpo, de la postura, pues intentar descansar o sentarse, pues a lo mejor ir con un médico que a lo mejor te pueda ayudar o sí, pues para algún dolor que tú puedas tener, pero pues en sí muchas veces muchas mujeres tampoco tienen la facilidad de adquirir algún medicamento o ir a algún médico para que las atiendan. Y pues sí, o sea, realmente es complicado lo que las mujeres, la mayoría de las mujeres viven al tener dobles y triples jornadas. Sí, gracias, Alma. Pues sí, como bien nos comentó, en México tenemos una estructura totalmente colapsada sobre el apoyo familiar, sobre el apoyo que hay en los hogares. Lo más que se puede hacer es lo mínimo que se puede hacer es dividir las labores, ser equitativos tanto en hogar como en las calles. Ahora con nosotros tenemos a Paloma Lugo Saucedo. Bienvenido otra vez a nuestro canal, Paloma. Muchas gracias, Calvin, por la invitación, por recibirme y por toda la excelente introducción que han hecho hasta a este podcast. Ay, muchas gracias. Nuevamente, gracias a ti por estar con nosotros, por ser tan accesible. Ahora, no sé si nos podrías responder unas preguntas bajo tu experiencia profesional sobre este tema que hemos revisado. Muy bien, claro que sí. Excelente, gracias. Tenemos la primera que nos dice: hasta hace unos años no se manejaba el término y significado de doble y triple jornada dentro del conocimiento que tenemos actualmente. ¿Hace cuántos años consideras que se acuñó adecuadamente este término en México? Bueno, aquí me parece importante señalar que desde mi perspectiva sigue siendo un reto reconocer adecuadamente el término de doble y triple jornada. Todavía no, me parece que no existe una dimensión adecuada de manera social, de manera jurídica y de manera económica a esta doble jornada que representa o que aglutina todos estos trabajos domésticos y trabajos de cuidado que resultan imprescindibles para la vida de las personas y para el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, me parece interesante platicarles un buen apunte, un buen aporte que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales, no es cierto, a principios, ya ha hecho varios, pero el último en 2018, en donde reconoce de manera jurisdiccional esta doble jornada. Y me parece interesante el caso o la sentencia que publica la Corte, porque además no está dentro del ámbito laboral. Cuando nosotros hablamos de doble jornada, rápidamente lo ubicamos dentro del mundo del trabajo. Y es muy interesante cómo esta sentencia reconoce y le da valor social y económico a la doble jornada, pero a partir de un caso que no tiene nada que ver con la esfera laboral, sino con la esfera familiar. Y rápidamente les platico que era un matrimonio que tenían muchos años de casados, que en un momento el cónyuge solicita el divorcio, y entonces la cónyuge solicita o demanda el 50% de la compensación de los bienes adquiridos. Era un matrimonio en donde el cónyuge era quien llevaba a cabo el trabajo remunerado, la parte productiva, y la cónyuge, aunque sí había laborado en algunos años, se había llevado de manera preponderante la parte del trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, se había quedado a cargo de sus hijos y del hogar durante la mayoría del
del tiempo que duró el matrimonio. Y en ese sentido lo que estaba solicitando era precisamente el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Era un matrimonio en un régimen de separación de bienes. Como saben, en este régimen, a diferencia de la sociedad conyugal, pues los bienes siguen siendo propiedad de quienes demuestren que lo hayan adquirido, ¿no? Independientemente del tiempo que hayan estado casados. En ese sentido, resulta lógico pensar que como el cónyuge había adquirido todos los bienes porque era quien tenía básicamente el poder económico, pues sus bienes estarían a su nombre, ¿no? Y entonces, haciendo una aplicación estricta de la ley, le corresponderían a él. Sin embargo, y ahí es el aporte que hace la Corte al reconocer esta doble jornada, porque reconoce que estos trabajos de cuidados y estos trabajos domésticos fueron parte muy importante y necesaria para que pudiera la familia adquirir esos bienes. Y entonces, efectivamente, le concede este 50% como compensación de estos bienes adquiridos, pero más allá del resultado particular de la sentencia, el mensaje que publica el máximo órgano jurisdiccional en nuestro país, pues es muy interesante y abona a esta construcción mucho más igualitaria del reparto de las responsabilidades del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico. Entonces, en resumidas cuentas, creo que falta, todavía me parece que no está visibilizado y reconocido, más que acuñado adecuadamente. Me parece que el reto está en el reconocimiento de esta doble jornada, y más que de esta doble jornada, de este trabajo doméstico y de cuidados que representa la doble jornada. Sin embargo, hay buenos apuntes, uno de esos el que señalé, y algunas otras políticas públicas en este sentido, ¿no? Que ya no voy a continuar porque si no, otra vez me tardo mucho. No te preocupes, nos encanta toda esta respuesta. Y está canijo que hasta hace apenas 2 años se reconoció completamente como esta doble jornada. Sí. Y sobre todo estamos muy lejos. Te digo, ha habido ciertos apuntes, ¿no? Primero se reconoció el trabajo doméstico per se, pero luego el problema era justo, y por eso me quise basar en esta sentencia, porque justo era esta doble jornada. O sea, en un principio la Corte dijo, no, efectivamente hay que dar valor a este trabajo doméstico, y entonces pareciera que había un tipo de pensión alimenticia, en casos de divorcio al menos, a aquellas mujeres que se dedicaran exclusivamente al trabajo de cuidados, y entonces estaba en un vacío y desprotegidas aquellas mujeres que, además de hacer el trabajo no remunerado, también tenemos el trabajo remunerado. Porque entonces pareciera indicar que si no te dedicas exclusivamente al tema de los cuidados, al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico, pues tú no tendrías esta posibilidad de acceder a esta pensión, en un caso, o a este 50% de los bienes adquiridos, ¿no? O sea, y bueno, esta sentencia lo que hace es justamente decir, bueno, sí es cierto que el trabajo de cuidados lo hacen las mujeres, pero también es cierto que no solo corresponde esta distribución igualitaria a las mujeres que hacen exclusivamente trabajo de cuidados, sino que también hay mujeres que, además de ese trabajo de cuidados, hacen trabajo remunerado. Es decir, sí tienen un ingreso para sobrevivir, sí, pero siguen teniendo la mayoritaria carga del trabajo doméstico. Y cómo esta mayoritaria carga, que en otra pregunta voy a contestar, impacta perjudicialmente para las mujeres. Sí, muchas gracias. Si quieres nos podemos saltar a esta pregunta. Bien nos comentabas que es muy, muy pesado. Y bueno, es que la doble y triple jornada son demasiado extenuantes, cansadas y agotadoras, ocupando gran parte del día, siendo esto una pesada carga física, emocional y psicológica. Dinos, en tu perspectiva profesional, ¿qué consecuencias negativas consideras que se podría presentar en el entorno familiar y social de estas mujeres? Híjole, bastantes. Muchísimo, me imagino. La verdad que sí, a micro y a macro escenarios, las consecuencias siguen
que explique esto de la división sexual del trabajo, ha colocado a las mujeres en esta esfera privada dedicada preponderantemente a la reproducción y al cuidado, y ha colocado a los hombres en esta esfera pública dedicados preponderantemente a la parte productiva. Y esta división sexual del trabajo ha impactado de manera perjudicial para las mujeres, uno, haciéndolas, si no únicas, principalmente responsables de toda la tarea de los cuidados, y luego todos los problemas que laboralmente, ya dentro del ámbito remunerado, se generan, ¿no? Es muy interesante esto de las dobles jornadas y tratarlo desde esta perspectiva, como ustedes lo explicaban en un inicio, desde esta perspectiva laboral, desde este tiempo que se dedica a llevar a cabo trabajos. Y hago como relación a esta definición que ustedes señalaron porque mencionan uno de los elementos bien importantes en estos temas, que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo, como sabemos, pues el tiempo es finito porque el tiempo tiene un final, el tiempo tiene límite, el tiempo no lo podemos comprar, no lo podemos vender, no lo podemos prestar. Y entonces, el día tiene 24 horas y el problema es que tiene 24 horas para todas y para todos, pero no todas y todos utilizamos el tiempo de igual forma. Y entonces, porque cuando a mí me preguntan, y justo a partir de las estadísticas también que ustedes señalaban del reparto de tareas o de trabajos domésticos y de cuidado, ahí señalaban una estadística del 60-40 más o menos, según el INEGI 2015. Según el INEGI 2017, el 54.2% de las mujeres hacen trabajo de cuidados, trabajo doméstico, y el 45.8% de hombres, es decir, el 45.8% de la población que corresponde a los hombres, hacen este trabajo de cuidados. Y ahí quizá me puedes decir, oye, Paloma, pues está muy parejo. 45, 54, sí hay una diferencia, pero a ver, hay que decir que pues hemos avanzado. Y sí, efectivamente hemos avanzado. Si yo ahorita te pregunto a ti, Calvin, si lavas trastes, si haces de comer, seguramente me vas a decir que sí. Si yo le pregunto a hombres si cuidan a sus hijos, seguramente me van a decir que sí. Y seguramente la mayoría, si no es que muchísimos, o si no voy a decir todos porque todavía hay quienes no lo hacen, pero bueno, la gran mayoría ya de varones, de hombres, se están involucrando en este tema de cuidados y domésticos. Sin embargo, cuando la misma encuesta arroja el tema de uso del tiempo, es muy interesante la diferencia que hace. Entonces, ya el tema no es que los hombres no hagan, sino el tema es cómo lo hacen y cuánto tiempo lo hacen. Y ahí es muy interesante las diferencias, porque fíjate que en la misma encuesta señala que las mujeres dedicamos 76.7% de nuestro tiempo a estos trabajos, a esta doble jornada, a estos trabajos de cuidados y domésticos, mientras que los hombres dedican el 23.3% de su tiempo a estos trabajos. Ahí, y aquí ya no me van a dejar mentir, que sí que existe una diferencia realmente considerable. Un abismo entre uno y otro. Exacto. ¿Y por qué o qué impacto tiene realmente esta distribución injusta de las labores de cuidado? Pues como decíamos, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas. Si de esas 24 horas, más del 70% yo me dedico a hacer labores de cuidados, pues me queda muy poquito tiempo para poder llevar a cabo otras tareas, otros trabajos, incluyendo el trabajo remunerado de aquellas mujeres que trabajamos también de manera remunerada, ¿no? Entonces, esta injusta distribución afecta la vida y el desarrollo de las personas y afecta inclusive la ciudadanía de las mujeres, porque esta injusta distribución del tiempo y de las tareas obviamente va a tener repercusiones en el acceso a oportunidades laborales, educativas, de participación política, de empoderamiento económico, y así podría seguir con otras esferas, ¿no? Entonces, por eso decimos las feministas que el tiempo es político también, porque el tiempo es uno de los elementos que permite tener autonomía. Y el tiempo que tenemos, no todo el tiempo que tenemos es nuestro.
sino que este tiempo lo damos a otros o a otras a través de estos tiempos, a través de estos trabajos de cuidados y domésticos, ¿no? Entonces, a eso me quiero referir con estas consecuencias negativas a partir de esta doble jornada, cómo impacta a micro y a macro escala, como te decía, y cómo limita propiamente las oportunidades de las mujeres, más allá de, como ustedes también ya lo advirtieron muy bien, de las afectaciones psicológicas, médicas, emocionales, que seguramente ustedes tendrán más conocimiento que yo, son totalmente desproporcionales, ¿no? Y en las mujeres principalmente, y obviamente en el entorno familiar y en el entorno social en el que se desarrolla. Sí, eso me deja impactado todo lo que nos dices. Pero, oye, Paloma, un poco sobre esto del tema del impacto, principalmente en la sociedad actual. Ya es cómo tenemos esta actualidad, esta sociedad pandémica, donde me imagino que también hay mucha diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿cómo consideras? ¿Perdón? Esta nueva normalidad. Uy, no, esta nueva normalidad, que ojalá no dure mucho. ¿Cómo consideras que es la relación de estas jornadas con la situación actual de COVID? Híjole, la verdad es que el COVID lo que vino a hacer, me parece, vino a exhibir de manera muy cruda y en muy poco tiempo todos los problemas de desigualdad, discriminación y violencia que ya vivían las mujeres, que ya vivíamos las mujeres. Temas de violencia de género, temas de violencia política, temas en general, y también en el tema de cuidados, que impacta automáticamente con el tema de las dobles jornadas, ¿no? Y aquí quiero ser breve en los impactos que tuvo COVID o que tiene COVID con este trabajo no remunerado, en donde se incluye el trabajo de cuidados y doméstico. Porque esta situación lo que vino a hacer para aquellas mujeres que trabajamos en el mercado laboral, es decir, en el trabajo remunerado, tenemos un salario, prestamos un servicio, etcétera. Me estoy refiriendo a aquellas mujeres que trabajamos y que tuvimos que mutar en la medida de posible, y para aquellas que fueron posible, a esta nueva modalidad de teletrabajo o de home office, ¿no? Y cómo empezaron a potencializarse pues las problemáticas de las dobles jornadas y inclusive también de las triples jornadas. ¿Qué pasa con esta contingencia? Y que los estados, la medida por excelencia de los estados, incluyendo la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es distanciamiento social, confinamiento social. Sin llegar a dimensionar los impactos que esta medida puede tener justo en las mujeres trabajadoras, más aquellas mujeres trabajadoras con hijos, ¿no? Porque bueno, a partir de estas medidas que hacen, pues se cierran los centros educativos, se cierran las guarderías, se cierran las escuelas y se requiere resolver el cuidado de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin estos centros educativos. ¿Y en quién caen estas cargas? En las familias, y dentro de las familias, en las mujeres. Y además caen las cargas en las mujeres durante su jornada laboral, porque no dejas de trabajar, no dejamos de trabajar, es decir, nada más cambiamos la modalidad, pero seguimos trabajando, seguimos cumpliendo con una jornada, y además en esa jornada tenemos que asumir todo esto, todas estas cargas que caen a partir del cierre de las escuelas, ¿no? Se saturan los sistemas de salud. Igual, la carga va a los hogares y dentro de los hogares a las mujeres. Carga como el acceso a los medicamentos, la alimentación, etc. La hacen las mujeres, ¿no? Además, todas estas actividades de limpieza, coordinación logística, administración del hogar, también la hacen las mujeres. No es lo mismo. Y aquí es bien importante como también valorar esto de la organización del día a día. Porque yo, te pongo mi ejemplo.
mi esposo asume obligaciones que le corresponden como padre y como pareja y como ser en esta casa, que es tu casa y que es su casa. Pero si bien lleva a la niña a la escuela o a la guardería, le das comer, todo el trabajo mental para poder ejecutar ese orden del día, lo hago yo. Yo digo a qué hora, cuánta comida, qué comida, y todo eso es un trabajo también que implica tiempo, que implica dedicación y que implica un razonamiento mental que recae una vez más en las mujeres. Luego, además, también en tiempos de COVID, además de todo lo que estamos platicando, viene el tema de la contención emocional, ¿no? Y también esta contención emocional, en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, recae en las mujeres. El tema de estas crisis que han tenido niñas, niños y adolescentes a partir del encierro, del confinamiento, también recae esta contención emocional también recae en las mujeres, ¿no? Entonces, creo que COVID lo que vino fue como a presentar una radiografía muy cruda de la situación que ya existía, pero que vino como a agudizar. Y a mí, lo que rescato es que vino a poner el tema de los cuidados en el centro del debate. Y hago mucha referencia a los cuidados en todas las preguntas que me haces, porque yo he trabajado la doble jornada a partir o a raíz de este tema de cuidados con lo que va muy relacionado, ¿no? Entonces, me parece que en temas de contingencia, COVID lo que vino es a poner al centro de los cuidados y con eso a poner al centro la crisis de cuidados que estamos viviendo actualmente, no solo en México, sino en el mundo. Y me parece que las respuestas que han dado el Estado a partir de esta pandemia ha demostrado o ha evidenciado esta conceptualización que se tiene del cuidado desde una perspectiva privada, desde una perspectiva sexista y desde una perspectiva individualista. Y con esto, todo este fracaso de las políticas para combatir o para resolver las dobles y las triples jornadas que afectan a las mujeres. Y nuevamente, ay no, los daños abismales que ha hecho la sociedad. Exactamente. Sí, Paloma, ya tenemos la última pregunta. Es precisamente para, como un tratamiento, la forma de sobrellevar y de apoyar este tipo de condición de doble y triple jornada, que efectivamente no es reconocida ni visibilizada. Tenemos que sí, pueden existir múltiples maneras para la prevención o concientización de las posibles consecuencias negativas de la doble y triple jornada en mujeres. Pero, ¿cómo decirlo? Así de manera personal, ¿qué medidas son las más efectivas para disminuir o tratar esta condición? Híjole, mira, esta es la última pregunta, pero me parece que con esta respuesta se relaciona mucho con las preguntas previas. Porque en mi opinión, las dobles jornadas son como la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, de un problema mucho más complejo, que en la medida en la que resolvamos este profundo o transformemos este profundo y complejo problema, impactará de manera automática y positivamente en estas dobles jornadas, ¿no? Porque, como decía al principio, las dobles jornadas están relacionadas o están relacionadas con todo este trabajo no remunerado en donde se encuentra el trabajo de cuidados y domésticos. Estamos hablando de dobles jornadas desde una perspectiva de género y por eso lo estamos relacionando a este tipo de trabajo. No estamos hablando de dobles jornadas como en las empresas, por ejemplo, que va a ser una jornada diurna y luego una nocturna, ¿no? Estamos hablando de una doble jornada que es invisibilizada, que no está reconocida, que afecta a las mujeres porque se trata de actividades que a partir de una división sexual patriarcal del trabajo han sido asignadas las mujeres estos roles de cuidado. Entonces salta a la luz el tema de los cuidados y por eso decía en la pregunta anterior
que el Estado, que COVID vino, o que las medidas del Estado frente a COVID vinieron a exhibir o a visibilizar esta conceptualización privada, sexista e individualista que se tiene del cuidado. Y que creo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que en la medida en la que transformemos esta conceptualización del cuidado, o más bien, que transformemos este cuidado desde la perspectiva conceptual, desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de política pública, impactará positivamente en lo que señalábamos de o a transformar estas dobles jornadas, ¿no? Y me gustaría un poco platicarles por qué considero yo que el cuidado o que la conceptualización que se tiene del cuidado es individualista, es sexista y es privada, y cómo esto afecta principalmente a las mujeres. Pero no sé si tengamos tiempo. Estamos muy cortos de tiempo, pero realmente nos gustaría conocer este punto de vista que tú tienes. Bueno, pues entonces quizá lo que rápidamente podría comentarles es: el tema de los cuidados ha sido abordado desde esta perspectiva individualista, sexista y privado, y en ese sentido esta afectación o esta regulación y esta conceptualización ha afectado perjudicialmente a las mujeres, pero en realidad a toda la sociedad. El cuidado lo tenemos considerado en las sociedades democráticas como algo individual, es decir, en las sociedades democráticas como la nuestra, el ciudadano, el hombre, está considerado como un ser autónomo, como un ser individual, como un ser autosuficiente y sobre todo independiente, pero sobre todo invulnerable. Y entonces, esta invulnerabilidad, esta concepción de invulnerabilidad, realmente es una concepción totalmente falsa, porque las personas somos vulnerables, porque las personas necesitamos de cuidados, al menos al inicio y al final de nuestra vida, y seguramente durante nuestra vida. Es decir, no estamos exentos de no tener alguna enfermedad, no estamos exentos de no tener un accidente, no estamos exentos de no desarrollar alguna discapacidad. Es decir, somos vulnerables, y de hecho COVID vino a recordarnos que las personas somos vulnerables y que esa vulnerabilidad no está mal y que no es que no exista, sino que existe, pero que ha sido invisibilizada, porque toda esa parte vulnerable ha sido atendida por las mujeres, en su mayoría sustentada en esta división sexual del trabajo. Entonces me parece que tenemos que transformar esta idea de individualizar el cuidado a una socialización del cuidado, a reconocernos vulnerables y a reconocernos interdependientes. En segundo lugar, que también queda obvio, el cuidado ha sido abordado desde una perspectiva sexista, por lo que hemos dicho ya, ¿no? Esta división sexual del trabajo, cómo ha colocado en diferentes roles, en diferentes escenarios, en diferentes esferas a los hombres y a las mujeres. Y esto ha tenido impacto y costos de manera perjudicial a las mujeres, como les decía al principio, con este límite de oportunidades, pero también dentro del trabajo remunerado, con techos de cristal, por ejemplo, con brecha salarial, por ejemplo, con la doble jornada, por ejemplo, con la penalización a la maternidad, por ejemplo. Y toda esta conceptualización lleva costos totalmente desproporcionados a las mujeres. Y por último, considero que es privada porque el trabajo de cuidados no remunerado sigue pareciendo, o sea, sigue visualizándose como un trabajo voluntario, de amor, de sacrificio. Y eso, a eso voy con que todavía falta para el reconocimiento adecuado de la jornada, de la doble jornada que implica el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, seguimos creyendo que las familias en México son fraternas y que las mujeres cuidan mejor a sus padres, todos estos comentarios desatinados que recientemente se han dado. Y entonces esta conceptualización privada en el sentido de voluntario, en el sentido de romantizar el cuidado,
ha puesto al Estado en una posición muy cómoda de no meterse en el asunto privado de las familias. Entonces deja como este tema de cuidado dentro de las familias, resuélvanlo como puedan, resuélvanlo como puedan, porque yo, respetuoso de la autonomía de las personas y de los hogares, no intervengo. Cuando me parece que el tema de cuidados, en virtud de que es un tema que atañe a todas las personas, tiene que ser tratado desde una perspectiva de corresponsabilidad. Y ahí creo que es el reto en el que nos encontramos justo sobre el problema que ustedes están abordando, ¿no? Debemos de trabajar en, más que políticas de conciliación para compatibilizar la jornada remunerada con la no remunerada de las mujeres, tenemos que estar trabajando en políticas de corresponsabilidad, que implica la participación de agentes, de todos los agentes que intervienen, entiéndase el Estado por un lado, entiéndase las empresas o el mercado de trabajo por el otro, entiéndase las familias, entiéndase la sociedad. El problema con la forma de abordar el tema de las dobles jornadas en México, y no nada más en México, es que se han diseñado políticas públicas en materia de conciliación desde una perspectiva igualmente androcéntrica, considerando a este problema como un problema de mujeres. Es decir, las mujeres que trabajan y además tienen hijos o además tienen trabajo doméstico y de cuidados, es un problema que ellas deben de resolver. Pero yo he estado, pues soy bien buena onda y entonces hago políticas para ayudar este problema que presentan las mujeres. Sin embargo, estas políticas evidentemente no logran transformar la realidad porque siguen estando dirigidas a reproducir estos roles y estereotipos de mujer, madre, cuidadora, ¿no? Y entonces por eso es importante empezar a trabajar no en estas políticas de conciliar este problema que tienen las mujeres que trabajan, sino en asumir el cuidado como algo social y asumir la responsabilidad que todos los agentes intervienen. Y en ese sentido hay muchas autoras que hablan sobre estos desafíos que tienen actualmente el tema de los cuidados, que lo resumo en las 3 R's, que muchas autoras ya lo han señalado, no es una idea propiamente mía, pero en esto de redistribución, revalorización y reformulación. Redistribuir en todos los niveles desde la casa, redistribuir todos estos trabajos, hasta, como decía, todos los agentes, ¿no? Hasta el Estado, el mercado de trabajo, la sociedad, etc. Revalorizar, darle valor social y económico al trabajo de cuidados y doméstico, que constituyen una jornada no remunerada. Hay muchísimos estudios que revelan el aporte, estudios desde la economía feminista que revelan el aporte que tiene el trabajo de cuidados y doméstico en el Producto Interno Bruto de los países. Entonces, ese es el segundo reto. Y por último, reformular esta división sexual del trabajo, ¿no? Que asocia a las mujeres como roles de cuidado o como principales cuidadoras y que evidentemente les afecta, ya sea que tengan además un trabajo remunerado o ya sea que no lo tengan. Y bueno, creo que es como este primer reto que nos debemos de enfrentar para empezar a transformar. Creo que la clave está en esta transformación que decía del cuidado, que impactará obviamente y de manera positiva en este grave y actual problema de dobles jornadas para las mujeres trabajadoras, ¿no? Híjole, qué respuesta tan compleja, tan completa. Paloma, algo que me dejó realmente encantado es lo que nos mencionaste, que toda esta problemática es la punta del iceberg, porque precisamente este programa, este proyecto, aunque sea joven, que por cierto estamos muy emocionados de que tú seas nuestra primera invitada, realmente es algo que también planeamos, tratar distintas problemáticas, hacer concientización, la visibilización de distintos problemas. Entonces, si tuviéramos la oportunidad, nos gustaría invitarte nuevamente a algún otro programa. Claro que sí, yo encantada. Como ya se dieron cuenta, me encanta. Me encanta hablar, platicar, conversar. Sé que me gusta también este formato porque permite como
además de tener a lo mejor algunos sustentos, permite como reflexionar desde las experiencias, ¿no? Y entonces, pues felicitarlos, la verdad es que me voy muy feliz, agradecida y gratamente sorprendida del trabajo que están haciendo. Y pues encantada de ser la primera de los muchísimos otros programas que seguramente tendrán y que en alguno de ellos ojalá me vuelvan a invitar. Espero no les haya aburrido tanto. En lo absoluto. No. Bueno, lamentablemente hasta aquí se nos acabó el tiempo del programa. Te lo agradecemos nuevamente. Nosotros somos Psicoeduca Cultural. Yo soy Calvin Vadillo. Mis compañeras, Itzel Hernández, Alma Martínez y Héctor Francisco. Gracias por estar con nosotros en esta cápsula informativa. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda,